El Espíritu Santo nos ha convocado para que tengamos un momento en el cual podamos recordar un hito histórico del siglo XVI que transformó el mundo de aquel entonces y hasta ahora sigue haciendo una obra prodigiosa para que el pueblo del Señor conozca la palabra de Dios fielmente. En este mes precisamente, que es el mes de octubre, recordamos lo que sucedió en la Reforma Protestante, aquel movimiento de retorno, de volver a las Escrituras que Dios usó en una época de mucha oscuridad, en una época de muchas tinieblas, donde la luz del Evangelio alumbró para que muchos hombres volvieran a la palabra. Por varios siglos la Iglesia de Roma había cambiado el mensaje del Evangelio por las tradiciones de los hombres, sacramentalismo, la venta de indulgencias, la adoración a los santos, la veneración y muchas otras prácticas con las que habían oscurecido el mensaje de salvación. Pero el 31 de octubre de 1517, un monje alemán, Martín Lutero, publicó 95 tesis donde protestaba contra el abuso de la venta de indulgencias y las clavó en las puertas del castillo de Wittenberg en Alemania. Lo que hizo Lutero en esta ocasión era algo normal de la época. De esa manera se convocaba a los académicos para discutir sobre asuntos teológicos. Lo más sorprendente es que esa simple invitación a discutir sobre teología fue lo que inició la Reforma Protestante. Es como si una pequeña gota de agua cayera sobre el mar, hiciera una enorme ola que se convierte en el más grande tsunami. Esto es algo hipotético que solamente Dios podría usar, que solamente Dios podría obrar. Esa ilustración es algo que solo Dios podría hacer. Es algo bastante exagerado, pero precisamente eso fue lo que sucedió hace 505 años. Lo que Lutero hizo el 31 de octubre de 1517 fue una pequeña acción humana que obedecía a los grandes designios divinos para convertirse en la gran reforma protestante del siglo XVI. Ahora, ¿por qué es importante que después de 500 años nosotros hoy estemos hablando de este evento? ¿Por qué razón tenemos que recordar este evento o conversar, hablar de él, discutir de él en nuestros días? Bueno, precisamente porque el fundamento de los reformadores es el fundamento del cristianismo. Nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios, y esto fue lo que usaron los reformadores para que el Evangelio del Señor Jesucristo alumbrara las tinieblas, sobre las tinieblas de aquel tiempo. Brillara el Evangelio y muchos vinieran a la salvación y al conocimiento verdadero de nuestro Señor. Así que la pregunta que vamos a plantear y a resolver en estas exposiciones es: ¿necesitamos hoy pregonar estas verdades? ¿Necesitamos escuchar nuevamente estas verdades? La respuesta es obvia. Por supuesto, mis hermanos, necesitamos hoy nuevamente decir que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y conducta. Necesitamos levantar las verdades que se levantaron en aquel entonces para que los hombres vuelvan al conocimiento verdadero del Señor. Necesitamos hoy pregonar que solamente la Escritura es la máxima autoridad para el creyente. Necesitamos hoy decir que solo por gracia el hombre puede ser salvo a través de la sola fe en la justicia perfecta de Jesucristo. Hoy necesitamos recordar que solo Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y que solo Dios es el único que debe recibir toda gloria, honra, alabanza y honor. Es por eso que hoy y mañana estaremos hablando de el corazón de la Reforma Protestante.
las 5 solas: sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. El tema de esta noche es la sola Escritura como la máxima norma en materia de fe. De manera que vamos a estudiar sola Escritura. ¿Me siguen, hermanos? Bien, y vamos a ver esta exposición en 3 encabezados: el contexto donde se desarrolla esta sola, el fundamento de esta sola, de sola Escritura, y algunas aplicaciones prácticas sobre la sola Escritura. Iniciemos con el contexto donde se desarrolla la sola Escritura. Y lo primero que quiero decir y que debemos saber es que estas 5 solas no surgen como un desarrollo sistemático u organizado que alguno de los reformadores hubiese redactado en el tiempo de la Reforma Protestante. Tampoco es la respuesta de un pliego de peticiones que hacen frente a lo que creen los protestantes, y entonces los protestantes desarrollan 5 solas. No es así como aparecen estas 5 solas. Más bien hubo un desarrollo natural de estas 5 verdades que acabo de mencionar, donde diferentes reformadores en diferentes escritos empleaban los términos solo y sola para marcar una diferencia definitiva entre el protestante y el católico romano. Entonces, en esos escritos se estaba dejando claro que hay una diferencia entre el catolicismo romano y los protestantes. El término latín solo o sola es una palabra que de manera enfática comunica únicamente o solamente. Y esta palabra fue clave en los días de la Reforma. ¿Por qué? Porque mientras la Iglesia romana decía que se necesitan obras para la salvación, los protestantes decían solamente con la fe en la obra perfecta, en la justicia perfecta de Jesucristo, el hombre es salvo. Mientras Roma enseñaba que se necesitaba comprar indulgencias para ser librado de los castigos, los reformadores decían solamente la gracia, el favor inmerecido de Dios puede librarnos de la condenación. Mientras Roma enseñaba que la tradición, el magisterio, eran los únicos que podían entender el mensaje de Dios y tenían autoridad sobre los hombres, los reformadores decían, solamente la Escritura es la máxima norma en materia de fe y conducta. Y básicamente estas 3 solas eran las que más predominaban en los escritos del siglo XVI: fe, gracia y Escritura. Con el tiempo, los que estudiaban la historia de la Reforma notaron que también habían otras 2 solas que abundaban en los escritos de los reformadores: solo Cristo y solo a Dios la gloria. De tal manera que en el siglo XX se llegaron a consolidar estas 5 solas como el corazón de la Reforma. Eso es un breve contexto sobre las 5 solas. Ahora, el contexto de la sola Escritura, que es nuestro tema, se puede precisar en el año 1521. ¿Cuándo fue que Lutero clavó las tesis? 1517, ¿cierto? Es decir que han pasado aproximadamente 4 años. ¿Qué pasó en estos 4 años? Bueno, en estos 4 años resulta que la palabra llega a tener un lugar preponderante, la Escritura. Lutero empieza con la justificación por la fe sola. Y cuando he citado en el año 1521, en el mes de abril, a una asamblea imperial que se le llama la Dieta de Worms, allí Lutero es citado para comparecer y le hacen 2 preguntas. La primera de ellas es si él aceptaba las tesis y los demás escritos de aquel tiempo, y la segunda pregunta era si se retractaba de esos escritos. Martín Lutero
aceptó la autoría de las tesis y los demás escritos. Sin embargo, pidió tiempo para responder la otra pregunta. 24 horas después, 18 de abril, Lutero compareció frente a la asamblea y dio una respuesta en alemán y le dice no, responde en latín. Y mientras está respondiendo, alguien interrumpe y le dice, da una respuesta sin cuernos, Lutero, es decir, sin rodeos. El punto es que Lutero dice, bueno, ustedes ya están pidiendo una respuesta clara, sencilla, concisa, les daré entonces una sin cuernos, es más, sin dientes, se las voy a dar. Voy a ir al grano. Y es allí donde Martín Lutero responde con esta frase que ha sido conocida por la mayoría de los que estudian la historia de la Iglesia, que se apegan a la fe reformada. Allí él dijo, yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos. A menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios y no quiero ni puedo revocar ninguna, viendo que no es correcto o justo actuar en contra de la conciencia. A Dios que me ayude. Amén. Sin duda Lutero estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estaba lleno de la palabra de Dios. Porque estaba lleno de ella. Y en ese momento la Escritura pasa a ocupar el lugar preponderante, el primer lugar, la plataforma de los reformadores. Es el fundamento de los reformadores. Cuando Lutero rehusó retractarse, la sola Escritura ocupó el primer lugar en la vida del creyente, en la vida del hombre, no solamente en asuntos teológicos, sino también en asuntos prácticos. Fue así como la sola Escritura se convirtió en ese fundamento, y el énfasis de esta verdad es que las Sagradas Escrituras son la máxima norma en materia de fe y conducta. Por lo tanto, ni los credos, ni los concilios, ni el magisterio, ni ninguna otra forma de gobierno que Roma abrazaba eran igual o superior a la Escritura. Solo la palabra de Dios tiene la autoridad y el poder para obligar la conciencia de los hombres. Solamente la Escritura, nada más. ¿Qué cree Roma al respecto? Eso es lo que cree Roma, la Iglesia Católica Romana. La tradición y la Sagrada Escritura, escuchen esta sutil declaración, que al mismo tiempo tiende a ser ambigua. La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. ¿Qué está sucediendo aquí? La Iglesia Católica Romana equipara, iguala la tradición, el magisterio con las Escrituras, y en muchas otras ocasiones la ponen por encima de la Escritura. ¿Y qué pensaban los reformadores? Solamente la Escritura es la máxima norma. Una respuesta o una contrarreforma a lo que afirmaron los reformadores en el Concilio de Trento, 1546, dice lo siguiente: las Sagradas Escrituras, esto es lo que cree el catolicismo romano, por tanto, no son la única fuente de revelación que Dios ha dado a la Iglesia. A la par con las Escrituras está la tradición. A la par con la revelación escrita está la revelación oral. Es decir, que Dios sigue hablando a través del magisterio, a través de sus líderes, a través del clero, como si fuese nueva revelación de Dios.
Dado esto, es imposible estar satisfecho con la Biblia solamente para la solución de todas las interrogantes relativas a los dogmas. El catolicismo romano nunca aceptó que la Escritura sea la única norma en materia de fe y conducta. Esto lo respondieron después a lo que plantearon los reformadores. Es por eso, mis amados hermanos, que nosotros como Iglesia del Señor Jesucristo estamos en la tarea y la misión de seguir levantando en alto que la palabra, la sola Escritura, en realidad es la máxima norma en materia de fe y conducta. Que la vida de los hombres no la puede regir una institución, no la puede regir otros hombres, sino nuestro Señor soberano a través de su revelación especial. Para los reformadores, la expresión sola Escritura resumía, o en ella descansaban muchas otras verdades de la palabra de Dios. Con sola Escritura, ellos querían decir que la Biblia es la norma o la regla en la que debe regirse el creyente. Es la Escritura la que rige la vida del creyente. Con sola Escritura ellos afirmaban que la Biblia se interpreta a sí misma. Los reformadores decían que ella es su propio intérprete y de esta manera se marcaba una diferencia entre la interpretación alegórica del catolicismo romano para justificar sus muchas y malas decisiones. Con sola Escritura ellos decían que la palabra fue inspirada por Dios, que es el aliento de Dios. En ella se revela la mente, la voluntad de Dios está escriturada, está aquí plasmada en la palabra, está aquí asentada lo que Dios quiso que conociéramos de Él acerca de su ser, sus obras, sus perfecciones, sus propósitos, sus designios, están aquí plasmados. Con sola Escritura el creyente entiende el significado correcto del texto porque el Espíritu Santo lo ilumina para conocer la voluntad de Dios. Escuchen lo que decía Lutero acerca de la sola Escritura como infalible e inerrante, que es verdadera y no tiene errores. El Espíritu Santo mismo y Dios, el creador de todas las cosas, es el autor de este libro. ¿Se puede Dios equivocar? ¿Puede Dios cometer errores? No. Por lo tanto, la sola Escritura es verdadera y es sin error. La Escritura, aunque escrita por hombres, decía Lutero, no proviene de hombres, sino de Dios. Aquel que no lea estos relatos en vano debe afirmar con seguridad que la Santa Escritura no es sabiduría humana, sino divina. La palabra de Dios permanece, pues no puede mentir. El cielo y la tierra pasarán antes que la más insignificante letra o título de su palabra quede sin cumplir. Ella es verdadera porque Dios es verdadero. Ella es fiel porque Dios es fiel. Ella tiene los atributos que Dios tiene. Por eso la palabra es verdadera y rige la vida del hombre. Amén. La sola Escritura es toda la Escritura. No son porciones de la Biblia, no son fragmentos de la Biblia. La sola Escritura son los 66 libros que Dios quiso darnos para que lo conociéramos a Él. Y cuando se decía sola Escritura, se decía toda la Escritura es la palabra de Dios. Con sola Escritura ellos también querían decir que la Biblia, la palabra de Dios, es sencilla. ¿En qué sentido? En el sentido de que los temas más relevantes, más trascendentales, más importantes, son fáciles de entender. Aún los niños lo pueden entender. Los temas relacionados con la salvación se pueden entender, son sencillos y por esa razón todos pueden acceder a la Escritura. La Biblia, la sola Escritura, es clara. Con sola Escritura también querían decir que en la palabra encontramos todo lo que el hombre necesita saber acerca de Dios, acerca del hombre, acerca de los designios de Dios, acerca de la existencia. Por lo tanto, ella es suficiente
para la salvación y para la perseverancia en la salvación. Con sola escritura afirmaban que la Biblia es el único libro que puede transformar el corazón del hombre. No existe otro libro como la palabra de Dios. Es importante que nosotros hablemos de la sola escritura 500 años después, por supuesto. Esta verdad sigue siendo la misma por todas las generaciones del pueblo de Dios. No cambia. Como vemos, mis hermanos, los reformadores no improvisaron, no inventaron algo nuevo. Sencillamente, ¿qué hicieron? Ellos retornaron a la Escritura, ellos volvieron a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el fundamento de la sola Escritura. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 16-17, la mayoría de ustedes lo conocen, lo leo para ustedes. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En esta porción, el apóstol Pablo estaba declarando que toda la Escritura es exhalada por Dios, sale del aliento del Espíritu Santo, quien de manera infalible inclinó los corazones de los autores humanos para plasmar lo que Dios había determinado, para que conociéramos lo que Él quiere que conozcamos de Él y todo lo relacionado con la salvación. Tito capítulo 1 versículo 2 dice que Dios no miente. El Señor Jesucristo en Juan 17 dijo: tu palabra es verdad. El Salmo 119, 160 dice: la suma de tus palabras es verdad. Mis amados hermanos, la Biblia dice de ella misma que es inerrante, que es infalible. Por lo tanto, no puede desviarse de la verdad, porque ella es verdad. Ella es la verdad que Dios ha revelado en este mundo de mentiras. ¿Quieren porciones de verdad? ¿Quieren la verdad? Están en las Escrituras. Están allí. Como vemos, hermanos, los reformadores estaban yendo al testimonio fiel de la Escritura cuando afirmaban sola Escritura. Isaías 8:20 dice: a la ley y el testimonio, a lo que ha dicho Moisés, a lo que ha dicho los escritos, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si los hombres no hablan, si los hombres no dirigen, si los hombres no viven conforme a la ley, a lo que Dios ha revelado, al testimonio de Dios en su palabra, entonces viven en tinieblas. Eso era lo que venía sucediendo por muchos siglos, pero hubo un nuevo amanecer en el siglo XVI. Los hombres de Dios volvieron a la ley y volvieron al testimonio. Y desde entonces, por gracia, recibieron la luz que debe guiar al pueblo de Dios. Y nosotros, generación a generación, hemos recibido esta luz como una antorcha que lleva a la nueva generación, y nuestro deber es seguir llevando en alto esta luz de la verdad y pasarla a las próximas generaciones. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Este texto fue clave, porque realmente la palabra del Señor fue esa lámpara que guió a los reformadores para sacar el Evangelio del Señor y exhibirlo como la luz de salvación que este mundo necesita. En medio de la tentación con la que el diablo tentó al Señor Jesús, nuestro glorioso Señor Jesucristo dejó muy claro que es la palabra de Dios lo que realmente sostiene y guía al hombre. En Mateo 4,
Versículo 4 dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, el consejo de Dios, el testimonio de Dios, es lo que realmente sostiene la existencia del hombre. Mis amados hermanos, el salmo que leíamos al principio, el Salmo 19, tiene declaraciones hermosas sobre la palabra de Dios. Leíamos que la ley de Jehová es perfecta, que ella convierte el alma. Era lo mismo que se afirmaba en los días de la Reforma. La palabra de Dios es verdadera, es infalible. Ella es la única que puede convertir, transformar, restaurar el corazón del hombre. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La sola Escritura es como Dios, es fiel, es verdadera, y ella puede traer discernimiento al hombre simple que no tiene discernimiento de lo espiritual. Ella puede hacerle entender las verdades eternas para que entonces conozca la salvación y la vida eterna por gracia. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Estos encargos, estos mandatos de Dios son íntegros. Dirigen los pasos de los hombres, no son una pesada carga, y cuando se obedecen, se experimenta lo que dice el texto, alegran el corazón. ¿Qué es lo que más satisfacción le da al creyente en esta vida? ¿Acaso no es obedecer a su Señor? Ese no es su gozo, hermano. Hermana, ¿usted no se alegra cuando puede obedecer a su Señor? Esa es la sola Escritura. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Cada orden, cada mandato del Señor es limpio. No es una ley que exige una obediencia ciega, porque esta ley, este mandato, ilumina el entendimiento para obedecer de manera consciente a este Dios. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. La palabra de Dios produce un efecto en el corazón del creyente: temor, un temor reverente a su palabra. Y lo interesante de este efecto es que se refleja en la santificación, y ese efecto permanece. Es decir, que lo que el salmista está diciendo es que el creyente, cuando teme a Dios, crece en santificación de manera constante, crece en temor reverente, y se cumple lo que decían los reformadores. ¿Recuerdan esa expresión coram Deo? Delante de Dios, conscientes de que vivimos delante de Dios. Cuando guardamos los testimonios de Dios, somos conscientes de que Él está allí, y por lo tanto crecemos en santificación. Mis amados, es necesario hablar de la sola Escritura hoy. Es necesario levantar esta verdad. Hay mucho error en nuestros días. En los días de la Reforma, la sola Escritura llegó a ser la mayor necesidad de los hombres para salir del error religioso, de la manipulación de la Iglesia de Roma. Hoy es igual. Para ser librados del error doctrinal, de las confusiones religiosas, para ser librados de la manipulación de los hombres que se enseñorean de las almas incautas, es necesario levantar esta verdad y decir: sola Escritura es la máxima norma en materia de fe y conducta, en materia de fe y práctica. Cuando escuchamos, hermanos, acerca de la Reforma, muchos sienten una fuerte admiración. Yo esperaría que todos, ¿cierto? Cuando vemos estos grandes reformadores, uno dice: qué hombres tan abnegados, qué hombres tan entregados, qué hombres tan osados en el buen sentido de la palabra. Sienten una fuerte admiración,
y quisiéramos tener la determinación que tuvo Lutero, ¿usted sería capaz de decir lo que dijo Lutero en medio de una asamblea como la que él estuvo, donde su respuesta implicaba la muerte? ¿Usted estaría dispuesto a dar una respuesta como la que él dio? Nosotros vemos esa fuerte determinación y quisiéramos que Dios nos usara así como usó a estos hombres. Y Dios nos puede usar así como los usó a ellos. La pregunta que debemos hacer no es si Dios nos usaría como los usó a ellos. La pregunta que deberíamos hacer cuando vemos la historia de la Reforma es si nosotros pasamos tanto tiempo con la Escritura como estos hombres para tener la determinación que ellos tuvieron al momento de tomar las decisiones que tomaron. Esa pregunta es muy importante en nuestros días. Y la podemos resumir de la siguiente manera. ¿Con qué frecuencia lees la Biblia? ¿Qué tanto meditas y memorizas la Escritura? Cuando hablamos de los reformadores y quizás haya alguien muy bueno para conocer la historia y hablar de la historia, pues fácilmente habla de la historia que conoce. Pero ¿cuán pocos creyentes hablan de la Biblia? Recitan textos de la Biblia, conversan de acuerdo a lo que dice la Escritura, toman decisiones basadas en la Escritura. No respondan a esta pregunta. ¿Cuántos años llevan de creyentes? 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, más. ¿Cuántas veces te has leído la Biblia de tapa a tapa? Debería ser una vez por año de creyente. Pero en nuestros días, la sola Escritura no es algo tan valioso y fuerte como en aquellos tiempos. Hay creyentes que llevan 10 años de creyentes y no se han leído ni una sola vez la Biblia completa. ¿Saben algo? Son creyentes que no aman al Señor como deben amar. Son malos cristianos, malos creyentes que se deben avergonzar y arrepentir por ser tan negligentes en el conocimiento de su Señor. Son unos sinvergüenzas. Estamos aquí para recordar lo que sucedió en la Reforma Protestante, pero no nos vamos a quedar hablando solamente de la historia. ¿Qué fue lo que transformó el mundo en aquel momento? La Escritura llenando los corazones de estos hombres, hermanos. ¿Queremos nosotros una reforma de la ciudad bonita en nuestro país? Debemos ser llenos del conocimiento de Dios y vivirlo, mis amados hermanos. Mis amados, si la sola Escritura es la máxima norma en materia de fe y conducta, ¿qué debería guiar nuestras vidas en todos los aspectos, principalmente en aquellos que son trascendentales? La respuesta es obvia, la Escritura. Pero en ocasiones, la Escritura es lo último a lo que va el creyente. ¿Qué sucede cuando hay problemas en el matrimonio? ¿A dónde va el creyente? En ocasiones no va a la Escritura. A veces va un compañero de trabajo que es inconverso, que no le va a dar el mejor consejo. Cuando hay dificultades en el empleo o en la economía, este caso de la economía, no sé si está pasando aquí, mis hermanos José Camilo y demás pastores, pero donde yo estoy sirviendo pasa mucho. Hay problemas de economía. El banco es lo primero. A veces el pagadiario.
al 20. Eso es lo que hace un creyente. ¿Qué dice la Biblia acerca de la mayordomía? ¿Qué dice la Biblia acerca de la crianza de los hijos? ¿Qué dice la Biblia acerca de cada aspecto de nuestras vidas? Eso es sola escritura. Eso es ir a la escritura como la máxima norma en materia de fe y conducta. Si el Espíritu Santo, hermanos, ilumina a todos los creyentes para que todos entiendan la voluntad de Dios, Primera de Juan lo enseña. Tenemos la unción docente, el Espíritu Santo nos ilumina. ¿Por qué esperar al domingo para que el maestro me explique lo que yo también puedo estudiar en semana? Obviamente el domingo es el día del Señor y el Señor nos alumbra el entendimiento de gran manera a través de los ministros. Pero ¿qué pasa con la vida devocional? Hay creyentes que no hacen devocional en la semana, sino una vez al mes o cada 2 o 3 días. No tienen vida devocional. ¿Qué pasa con la sola escritura? ¿La necesitamos en nuestros días? Por supuesto. Necesitamos volver a la escritura, hermanos. Este libro que hoy tenemos costó sangre. Muchos murieron para que nosotros tuviésemos la Biblia que hoy tenemos. Y hoy tenemos no solamente la Biblia en nuestro idioma, la tenemos en versiones de lenguaje sencillo, la Biblia para los niños, la Biblia de estudio de la Reforma, la Biblia comentada, una cantidad de material al que podemos acudir. Pero el creyente se ha vuelto perezoso. La sola escritura es amar, valorar, atesorar este libro, guardarlo en el corazón, hermanos. Y debo hacer una nota de equilibrio, hermanos, para que no nos vayamos a un extremo. Ella es la máxima norma en materia de fe y conducta, pero reconocemos las otras formas de gobierno que Dios nos ha dado a través de su palabra, que nos muestra por su palabra, pero que están subordinadas a ella. Nosotros hoy tenemos pastores. Nosotros hoy tenemos la membresía de la iglesia, también tenemos confesiones, credos, mandatarios. Somos conscientes de que nuestros sermones, confesiones, catecismos no son inspirados, pero sabemos que están subordinados a las Escrituras y Dios también los utiliza como una forma de guiar a su pueblo. La pregunta final es, ¿cuál será nuestro compromiso con el legado de sola escritura? ¿Cuál es su compromiso con el legado de sola escritura? Vamos a orar.